Bueno, es uno de los temas del día. Ese repaso en imágenes tiene que ver con los porcentajes que la provincia de Santa Fe representa en cuanto a dengue, con este total de 16.832 casos, que en definitiva es el último reporte que ha presentado el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, por lo cual uno imagina que los casos siguen aumentando porque es una tendencia, siguen aumentando los casos de dengue. Con una concentración muy pero muy importante de casos positivos detectados en el departamento Rosario. El resto de la provincia también tiene una importante cantidad de casos que se han ido notificando. Hablábamos con el representante de salud del municipio santafesino que contaba que se estaba dando una actualización de 100 casos positivos por día detectados, el doble que hace 2 semanas. En la ciudad de Rosario ya fueron confirmados 12.000 casos. Digo, de este total de más de 16.000 que presenta hoy la provincia de Santa Fe, 12.000 casos es mucho, es un número muy importante, aunque en los últimos días mostró alguna merma. Hoy lo contábamos en los títulos, ayer habló el vocero presidencial, Manuel Adornis, haciendo referencia a la vacunación, con lo que significa una vacunación en un contexto de gran cantidad de casos de crecimiento también a nivel país, ¿no? Una vacunación que surge en los últimos meses como una alternativa para combatir esta enfermedad que tantas complicaciones está generando en Sudamérica y específicamente en la República Argentina. Una vacuna nueva que hace muy poco tiempo se largó y se presentó en el mercado argentino. Que ya les vamos a contar cuánto sale, si está disponible, cuántas dosis tienen que aplicarse, pero antes vamos a recordar lo que decía el vocero presidencial con respecto a la vacunación en nuestro país. Bueno, en principio hemos hablado de la vacuna contra el dengue. De hecho, incluso creo que el propio Ministerio de Salud ha hecho sus propias declaraciones. La inmunidad se logra a través del paso del tiempo, por lo tanto vacunar ahora implicaría que esa inmunidad la vas a lograr dentro de tal vez 4 meses, donde ya el mosquito no sea un inconveniente. Por lo tanto, y más allá de que la efectividad tampoco está comprobada. Los niveles de efectividad que pueda tener la vacuna. Así que por el momento no lo vemos necesario, es un tema que lo monitorea permanentemente el Ministerio de Salud. Cuando haya que cambiar algo de la normativa o de la obligatoriedad de la vacuna o de que ésta se puede incluir en el calendario de vacunación, se va a hacer. Por ahora esa decisión no está en agenda. Bueno, después de toda la polémica que generó lo que dijo el vocero presidencial en torno a esta no inclusión de la vacuna en el calendario cuando es tan necesaria, cuando hay tanta multiplicación de casos por día de esta enfermedad a raíz de la picadura del mosquito, está Emiliano Cataño para seguir hablando de este tema. Emi, ¿cómo va? Buen mediodía para todos y para todas. Claro, la preocupación en Rosario, cuando uno escucha a Adorni, decimos en qué ciudad estamos, cómo la estamos atravesando y sobre todo, qué tal corrido estoy de realidad que me levanto a la mañana y lo único que pienso es ponerme repelente rápidamente porque cuando piso la puerta de mi casa directamente es una cortina de mosquitos que están esperando para comer algo. Y la verdad es que la sensación, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario, que tenemos casi todos es la de extremo cuidado, sobre todo en horas puntuales, en algún momento del día, pero esto es pensar que te pica un mosquito o te pica un poco el brazo y ya pensás que vas a tener un par de noches complicadas y ni hablar la cantidad de gente que ya se ha infectado en la ciudad de Rosario. Doc, ¿cómo está la situación en la ciudad de Rosario a esta hora? ¿Cuál es el diagnóstico y el panorama que podemos tener de Rosario y su entorno urbano? Bien, nosotros a la fecha estamos teniendo un número de 12.000 casos confirmados de dengue. Es un número muy alto y que parece que temporada que va pasando lo va superando. Nosotros en el 2023 tuvimos el brote más grande de dengue y para la misma semana epidemiológica, o sea, para la misma fecha, hoy tenemos el doble de casos. O sea, eso nos pone en una situación bastante crítica porque en realidad en diciembre, en enero y febrero no es común ver un brote epidémico de dengue. Por lo generalmente siempre lo veíamos un poquito más tarde, marzo, abril. Entonces, esta anticipación de los casos, esta continuidad de los casos al haber tenido un periodo de interbrote muy pequeño, que fue cuando fue el invierno acá, pero que hayamos tenido 4 provincias del país que tuvieron casos de manera permanente, o sea, un comportamiento endémico, incluso casos en el invierno, eso pone a una situación epidemiológica compleja a nivel país, que no vamos a saber qué es lo que va a pasar cuando pase todo este brote, si va a quedar endémico también en la provincia de Santa Fe.
Y bueno, seguimos trabajando para eso en relación a esta problemática nueva de una enfermedad tropical. ¿Cuál es el cuadro comparativo que se hace de Rosario en relación con lo que ocurre en el país? ¿Estamos en una situación particularmente complicada? En realidad Rosario y Santa Fe forman parte de la región centro. La región centro es una de las más afectadas. Antes era el noreste argentino, donde tuvieron estas 4 provincias con más casos. Ahora el NOA y la región centro son las más afectadas. Fíjate que nosotros hoy tenemos 120.000 casos confirmados a nivel país, de los cuales 12.000 lo representa, claro, el 12.000 casos lo representa una ciudad. Está bien que nosotros tenemos los equipos muy sensibilizados, o sea, tenemos una vigilancia muy intensificada. Hoy podemos decir que tenemos un número más exacto de lo que está pasando porque sacamos información de muchas fuentes. Pero bueno, no dejan de ser casos y muchas veces nosotros pensamos que hay personas que son asintomáticas, o sea, un 80% del dengue no lo expresa la gente, entonces estamos viendo solamente una parte de la enfermedad. ¿Hay personas que tengan una sensibilidad mayor? Qué sé yo, tengo en mi entorno gente que está por la segunda de contagio el año pasado y hay gente que vive al lado de él o con él y sin embargo o alguna cosa mínima. ¿Qué nos pasa a nosotros? Digo, ¿cómo lo recibimos? Al igual que cualquier noxa, hay una interacción entre el organismo y lo que pasa afuera. Hay personas que, como decís vos, no hacen ningún síntoma, o son oligosintomáticos, o tienen un dolor de cabeza y van a trabajar de manera habitual. Hay personas que terminan haciendo un dengue grave y quizás no es la segunda infección de dengue, sino que es la primera. Y eso tiene que ver también con reconocer cuáles son los signos de alarma. Personas que hoy tienen dolor abdominal intenso, que tienen hemorragias, ya sea lavándose los dientes o sangrado nasal, o tienen vómitos persistentes, esa persona no se puede quedar hoy en la casa. Tiene que consultar al equipo de salud para que se interne, porque sabemos que hoy una persona que tiene un diagnóstico de dengue y cursa con un signo de alarma, le cambia el pronóstico de la enfermedad, entrar a ponerle un suero solamente, hidratarlo para no terminar teniendo un dengue grave. Cuando hablamos de estos cuadros tan complicados, también hay alguna confusión, hay otras enfermedades que tienen síntomas parecidos al principio, dolor de cuerpo, bueno, COVID sin ir más lejos. Me interesa puntualmente qué pasa con el consumo de ibuprofeno. Bueno, nosotros recomendamos por el tema de los sangrados y todo eso dar paracetamol, no ibuprofeno. Y después tratar de diferenciar COVID y cuadro respiratorio con dengue, porque tiene ausencia de síntomas respiratorios superiores. El dolor de cabeza, fiebre, dolor articular, mialgias. Y tiene la particularidad que no tenés descarga nasal, no tenés dolor de garganta. Y eso es más de los cuadros gripales. Y hoy en día, si tenés un cuadro y tenés que tomar un antipirético, tomá paracetamol, no ibuprofeno, por el tema de la posibilidad de sangrado al usar ibuprofeno. Bien, aunque obviamente, o por lo menos en algunos pacientes rinde la mitad, o sea, te baja la fiebre y te hace pasar una noche mucho más tranquila. Sí, por eso, uno piensa a veces... Accidentalmente, a eso me refiero. Si vos pensés que tenés algo y finalmente tenés dengue y te tomaste un ibuprofeno. No pasa nada, no va a acarrear mayor riesgo. El tema es tratar de medicarse, tratando de pasar toda la enfermedad con ibuprofeno. Nosotros indicamos paracetamol y mucha hidratación, más de 3 litros por día de líquido. Eso cambia el pronóstico de la enfermedad, incluso en el manejo ambulatorio. Hoy estamos en una marcha de docentes y de médicos y sentíamos la humedad pesadísima de la ciudad. ¿Cuánto complica esto que estamos viviendo, los días interminables de lluvia, pero además esta atmósfera tan pesada? Y bueno, eso hace que el mosquito se reproduzca cada vez más. Porque nosotros, fíjate lo que es el clima de acá de la ciudad y de la provincia, es un clima tropical. Cae lluvia a la madrugada, hoy tenemos sol, tenemos humedad. Eso para el mosquito es el lugar que mejor se reproduce. Por eso nosotros lo que esperamos, y a veces nos dicen, ¿cuándo va a terminar el brote de dengue? Y yo pienso que cuando tengamos días más fríos y por lo menos de 10 grados, una semana corrida, una semana entera. Yo pienso que la población de mosquitos que está en vuelo ahí va a bajar, tener en cuenta que el huevo puede permanecer durante un año, pero hoy con estas características climatológicas tropicales uno lo puede asociar a lo que pasa en Brasil. La última cortita, quiero saber, según tu expectativa y tu experiencia, bueno, a partir de tener un síntoma, aunque sea mínimo, ¿se consulta y se busca la explicación de dengue o puede pasar una guardia y que me digan que tengo otra cosa? No, hoy en día en este contexto de brote, síndrome febril agudo, inespecífico, es diagnóstico de dengue. De hecho, no es necesario sacarle muestra de sangre a todos, sino solamente a los que tienen factores de riesgo, como menores de 3 años, mayores de 65, embarazadas y pacientes con comorbilidades. Una persona de 25 años tiene un síndrome febril, vive en Rosario, en zonas que nosotros conocemos delimitadas que tienen brote, esa persona se puede hacer diagnóstico por nexo, pero igualmente se hace un seguimiento estricto, sobre todo en la presencia de esos signos de alarma que yo te nombraba anteriormente. Muchísimas gracias. Gracias a vos.
Bien, súper didáctico para saber y Súper entenderlo. claro. Por supuesto, descacharrear todos los días, tener repelente a mano y usar todos los métodos posibles. En casa también, el espiral, la citronera, lo que se te ocurra. Lo concreto es que tenemos que tener muchísimo cuidado y ante cualquier síntoma, por supuesto, visitar una guardia, al médico que sea nuestro médico de cabecera o a cualquier centro de salud. Bien, súper claro esto, porque además distingue también la cuestión del COVID con el dengue, que tienen sintomatología parecida, excepto las cuestiones respiratorias y el dolor de garganta.